Entonces comenzamos presentando a la expositora de esta noche, que es Zaida Villarraga. Zaida Natalia Villarraga Benavides. Aquí la ven en una preciosa toma. Es la más chiquita de la familia Villarraga. Por ahí veo a uno de los hermanos, se les da la bienvenida a todos y se le agradece a la espiritualidad por esta presencia de Zaidita. Estuvo con nosotros el año pasado, nos regaló su presencia con un pequeño taller sobre la felicidad y la tanatología, muy interesante, y todos quedamos prendados de su presencia. Es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, tiene varias prácticas de salud mental, un programa acelerado de recuperación y ayuda, también ha trabajado tanatología, tiene esa sonrisa característica que es realmente avasalladora, y de alguna manera trabaja también con lo que es discapacidad, formación transpersonal, y lo último que está haciendo ha sido un tema sobre psicología positiva. Acá la tenemos a Zaidita. Vamos a disfrutarla desde Colombia, la tenemos cerca. Sé bienvenida, querida Zaidita. Ok. Muy bien, entonces vamos a hablar de un tema. Rosita me pidió que hablara sobre resiliencia espírita, y justamente recién acababa de terminar un curso en psicología positiva sobre la resiliencia, entonces me pareció fantástico poder conectar este tema desde la doctrina espírita, que tiene mucho a ver. Comenzaremos por definir, encuadrar y entender qué es la resiliencia. Que muchos de nosotros no es una palabra común que escuchemos y usemos todo el tiempo. La resiliencia es entendida como la capacidad que tiene un objeto o una materia, una sustancia, para bajo presión aguantar esa presión y volver a recuperar su forma. Específicamente, aplicado a la psicología y a la psicología positiva, vamos a entenderlo como la capacidad que tenemos de recuperarnos de la adversidad y la habilidad de crecer a través de esos desafíos. Entonces, no solamente es poder resistir esa presión y volver a nuestra forma natural, sino además de eso, que crezcamos a través de esa adversidad, que desarrollemos ciertas habilidades, ciertas capacidades, que justamente esas circunstancias que pueden ser difíciles, como algunas que estamos viviendo particularmente en este momento, las podamos aprovechar de una forma positiva y aprender de ellas, aprender de nosotros mismos a través de la vivencia de estas situaciones. Y nos enuncia específicamente en la psicología positiva que hay unas variables que contribuyen al desarrollo o al fomento de esta resiliencia. Hay unas variables de carácter biológico, es decir, tenemos un cuerpo con el que estamos encarnados y que nos permite manifestarnos en el mundo, y esta biología algunas veces es más sensible a ciertas manifestaciones, a la ansiedad, a la depresión, a ser más activos, a ser más pasivos. Entonces, hay ciertas características biológicas que contribuyen al fomento, al desarrollo de esta resiliencia. Está el optimismo, que vamos a hablar ahorita con calma de él, y otros factores como la autoconciencia, la autorregulación, la agilidad mental, la autoeficacia, la conexión y las instituciones positivas. Vamos a hablar de todas ellas un poquito y vamos a relacionarlas dentro del contexto espírita, como la doctrina espírita nos está hablando también de esta capacidad de resiliencia y de cómo podemos desarrollarla y fomentarla. Entonces, vamos a hacer previa al final quiz. Entonces acuérdense, anoten por ahí y sobre todo acá, y váyanlo relacionando con su propia vida. Bien, entonces dentro de las variables que contribuyen a la resiliencia espírita tenemos la capacidad de autoconciencia, que nos permite tener mayor conocimiento, observar, ser conscientes de aquellas emociones y rastrearlas. Me pareció mucho el tracking a las emociones, el rastreo a las emociones. Muchas veces tenemos las emociones, pero resulta que esas no han surgido en ese instante. La causa de la emoción está antes, incluso días o meses pasados, y hemos venido como alimentándola
de forma inconsciente y explotamos en algún instante, pero a lo que explotamos no es a la situación que estamos viendo en ese momento, sino a todo el trasfondo, como una línea del tiempo que está relacionada con esa emoción. Entonces, al tener mayor nivel de autoconciencia, que la doctrina espírita lo llamamos el conocimiento de sí mismos, que ese pasaje del Evangelio de San Agustín, yo cada vez que lo leo, le saco aún más provecho, y si lo aplicáramos en nuestra cotidianidad realmente de forma práctica, teniendo un diario en las noches para escribir sobre las cosas del día, si le hice mal a alguien, si pude haber hecho cuánto bien que no hice, o sea, si hiciéramos una toma de conciencia cada día, inicialmente sería algo que diremos al final del día, pero en la medida que lo vamos ejercitando, sería un proceso que lo podríamos ir realizando durante el día. Y eso nos permite ampliar nuestro nivel de conciencia para ser más autogestores, que va a ser la siguiente, la autorregulación, con nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. La segunda, que es la autorregulación, nos habla de educar nuestras emociones. No quiere decir que no tengamos toda la gama de emociones, porque toda la gama de emociones, tanto las positivas como las displacenteras, son necesarias. Hay de pronto una tendencia a decir que solo se vibra en positivo y que las emociones positivas, claro, lógicamente es bueno estar feliz, es bueno estar tranquilo, es bueno estar en paz, pero también vamos a tener en este mundo de expresión y pruebas y en el estado evolutivo en que nos encontramos, emociones que son negativas o displacenteras. Y ellas también tienen una función, nos están diciendo algo, entonces no tenemos que negarlas, sino tenemos que aprender a administrarlas, a gestionarlas. Cuando tengo la rabia, ¿qué hago con esa rabia? ¿Cómo canalizo esa energía? ¿Qué es lo que me está generando rabia? ¿Cómo puedo modular eso de una forma propositiva? Dentro de la doctrina espírita hablamos de dominar los impulsos y las tendencias, que son tendencias de ahora, tendencias que trae nuestro espíritu en nuestras memorias perispiritual que hemos venido desarrollando a través de las encarnaciones. Puede que no sean generadas en esta encarnación, sino de vidas pasadas, pero están latentes en nuestro espíritu y de alguna manera se van a manifestar. Entonces, esa autoconciencia junto con la autorregulación nos va a ayudar y vamos a ver cómo a incrementar la resiliencia. Y la autoeficacia, que nos dice la psicología positiva, tiene que ver con conocer y usar nuestras fortalezas. Es tener una actitud del yo puedo. Porque muchas veces no conocemos nuestras fortalezas, no sabemos, sí tenemos de hecho defectos y cosas que por trabajar, pero también tenemos, no sé si virtudes ya, pero sí cosas muy positivas que muchas veces no reconocemos, no valoramos y no usamos como palancas para ayudarnos a desarrollarnos más, a estar más felices, a ser más resilientes. Entonces, esa actitud del yo puedo, dentro de la doctrina espírita, la podríamos asimilar con conocer nuestra luz, nuestras capacidades, nuestras cosas positivas que también hemos venido desarrollando a través de las existencias. Esa parte del Evangelio que habla, que hace, si nos ponemos a pensar y analizar, seguramente hoy somos mejores que hace 10 años, y mucho mejor que hace 100 años, y muchísimo mejor que hace 1000 años. Entonces también es necesario nutrirnos positivamente y reconocer que hemos trasegado ya ciertos caminos y que ya hay aprendizajes que están instalados profundamente en nuestra alma y usar eso de una forma propositiva. Dentro de la agilidad mental, nos la define como la capacidad de ver múltiples perspectivas, y esto tiene que ver con el pensamiento flexible. No que, digamos, esto se hace de esta manera y tiene que ser de esta manera, y si no se hace de esta manera, entonces nos ponemos de mal genio o entramos en conflictos con otras personas, o si nos presenta el problema o la situación y no podemos llevar a cabo esa solución, ese plan que tenemos, quedamos como paralizados y no generamos otras alternativas de solución. Dentro de la doctrina espírita nos dice y nos amplía mucho más, porque nos dice no solamente varias perspectivas que las podemos ver desde un nivel material, sino que si la miramos, la situación que sea, o la persona, o la dificultad que tenemos con la persona, o la dificultad que tenemos en el ámbito de la vida que sea, si lo vemos de una perspectiva espiritual, se redimensiona por completo. Entonces, vamos a ver más adelante cómo aquello lo puedo interpretar de una manera completamente diferente y por tanto puedo enfrentarlo, confrontarlo y trascenderlo. La conexión
Y aquí vi que era muy relacionado tanto lo que nos dice la doctrina espírita como la psicología positiva respecto a este factor que contribuye a la resiliencia, y es de la importancia de que por lo menos tengamos un vínculo positivo de apoyo, que nos habla también la ley de sociedad, la importancia de convivir y de convivir armónicamente, y específicamente aquí nos hablan de que tengamos vínculos que sean positivos, que sean nuestro soporte, que sean nuestra escucha, que en los momentos difíciles no nos juzguen o no nos generen más problemas, sino que sea una escucha activa. Hablan dentro de la psicología positiva de una dimensión también espiritual de esta conexión, y esta conexión espiritual no se refiere necesariamente a una religión, sino a una filosofía de vida o algo que trascienda lo material, que puede ser una fe profunda de la que sea positiva, que traiga algo positivo a mi existencia, la conexión con la naturaleza, etcétera, etcétera. Y tener un propósito de vida. Entonces la conexión tiene esas tres variables, que tenga un sentido de vida. Las instituciones positivas hacen referencia a la familia, la pareja, la comunidad, el trabajo. Todas estas instituciones nosotros las tenemos en nuestra existencia. La cosa es que, ¿cómo podemos hacer que esas instituciones sean realmente positivas y no sean negativas? Como espíritas sabemos que venimos y encarnamos en grupos familiares por lo general para evolucionar en conjunto, pero muchas veces hay cosas que no hemos superado con ciertas personas de nuestro núcleo familiar, o que encarnan dentro de nuestro núcleo familiar espíritus que no están en nuestra misma sintonía, en nuestra misma armonía, y que generan disrupciones, que generan problemas muchas veces, y que lo llamamos, entre comillas, como la oveja negra de la familia. Pero si hacemos y lo complementamos con este pensamiento flexible y la ampliación de nuestra percepción y de nuestro entendimiento, sabemos que hay una utilidad, un porqué o para qué, de que eso se ve allí, bien sea nuestro núcleo familiar, nuestro lugar de trabajo o en nuestra comunidad, y terminan siendo, si así lo permitimos y lo transformamos, en maestros para aprender de nuestra situación, porque aquellas personas que nos tratan bien, pues lógicamente es más fácil la convivencia. El reto está con aquellas personas que no son tan afines, con las que no sentimos ese afecto, con las que hay una disparidad en cuanto a los valores y a las creencias. Y la última es el optimismo, que nos dice la psicología positiva que es la más importante de todas. O sea, si de lo que podemos cultivar, podemos fijarnos particularmente en esto y que sea un aprendizaje para todos nosotros, es el optimismo. Nos dice además, que es una noticia fantástica, que el optimismo puede aprenderse, porque muchas veces, no sé si pasa en Perú, pero pasa en Colombia, que las personas de cierta edad dicen, no, yo ya soy así, yo me muero así, a mí nadie me cambia, ya después está, ya para qué, pero resulta que si usted está encarnado, si estamos encarnados, es porque todavía tenemos la oportunidad y la necesidad y el deber de cambiar y de mejorar en ese sentido. Entonces, esto es algo que podemos aprender, que nos va a ahorrar sufrimiento, que nos permite tener una perspectiva diferente de la existencia. ¿Qué nos dice el optimismo? El optimismo es un sistema de creencias que determinan lo que sentimos y lo que hacemos. Y vamos a desmenuzarlo un poquito más. Este optimismo tiene 4 dimensiones: el tiempo, el alcance, el control y el sentir que es algo personal o no es personal. Entonces, vamos a darlo con un ejemplo para que sea más fácil de comprender. Una persona pesimista ante una situación va a pensar que las cosas son permanentes, globales, incontrolables y que es algo personal. Entonces, tengo una dificultad en el trabajo. Yo siento, el pesimista va a decir, esta persona es mi enemigo, permanentemente me hace la vida cuadritos, no me soporta, yo no lo soporto. O sea, es algo permanente, ¿sí?, que pasa todo el tiempo. Además, afecta todas las dimensiones de la vida y del trabajo. Me perturba por completo, llego mal a mi casa, tengo problemas con mi pareja, porque quedo mal por la situación. Es algo que además siento que no puedo controlar, porque pues a la otra persona, ¿cómo la voy a controlar? Y además es solamente conmigo. Yo le caigo mal es a esa persona. Entonces,
es algo permanente, global, incontrolable y personal. ¿Cómo sería una persona optimista? Lo va a manifestar y a entender, a percibir, a interpretar como que es una situación temporal, específica, controlable y que no es personal. Entonces, por ejemplo, tienes la misma situación, una dificultad en trabajo con una persona en particular, y va a decir, oye, hoy mi compañero de trabajo, fulanito, lo noté que estaba como de mal humor. Debe ser que le pasó algo particular a él y estaba de mal humor. Pero seguramente mañana ya estará mejor y en otra actitud. Voy a hacer algo, a darle un detalle para que esté más tranquilo. Y no es conmigo, es algo que le pasó a él. Entonces, si miramos los dos universos y las dos dimensiones, en uno, yo siento que esta otra persona es mi enemigo, que me está haciendo la vida a cuadritos, que nunca va a cambiar, que qué pereza vérmelo y encontrármelo. En esta otra dimensión, estoy viendo que es algo, pues, que no tiene que ver conmigo, no me siento susceptible a la situación, no lo interpreto de esa manera, y por lo tanto, además tengo una sensación de control sobre la misma, que no me afecta. Entonces, la forma como percibimos e interpretamos, mire la importancia que tiene. Y piénselo usted en las situaciones particulares de su hogar, de su pareja, del centro espírita, cómo puede cambiar ese foco. Y al cambiar ese foco, se evita sufrimiento personal, se evitan conflictos con la otra persona y estamos además trabajando en ampliar nuestro nivel de conciencia, de autorregulación emocional y de evolución moral. Que todos estamos ahí trabajandito, ¿no? Bien, y entonces esta resiliencia, que ya vimos que son, si estuviera enfrente les estaría preguntando, haciéndoles el quiz ya, ¿cuáles son? echen el repasito, ¿no? Estas variables que van a contribuir al desarrollo de mi capacidad de resiliencia, los voy a poder manejar o van a contribuir para los embates que tengo que vivir a nivel material, porque estando encarnado tengo unas pruebas materiales que vivir a nivel económico, a nivel del hogar, a nivel emocional también, y también lo entendemos nosotros que existen también unos embates a nivel espiritual. Hay cosas que no vemos con nuestros ojos materiales, pero que sabemos a través del conocimiento espiritual y muchas veces de nuestra percepción sutil, que hay también y que tenemos amigos espirituales y enemigos espirituales, que muchas veces están allí poniendo la gotica, además ellos son muy pacientes, muy perseverantes, ellos sí tienen esa capacidad, esa cualidad que deberíamos aprender a ser perseverantes, pero para lo bueno, están nuestros espíritus trabajando por aquellos que no quieren el desarrollo personal o el desarrollo de la doctrina espírita o el desarrollo de ciertas actividades sociales que estemos desarrollando. De allí la importancia de que entendamos este concepto de resiliencia que nos va a ayudar no solo para nuestras cosas materiales, que estamos en un mundo real, para nuestro desarrollo emocional, moral, sino también para nuestro equilibrio y desarrollo espiritual. Y esto no se da de forma disociada. Estos factores materiales, emocionales y espirituales se afectan entre ellos. No es que esté separado o disociado lo uno de lo otro. Por eso, los invito a que hagamos una interpretación y tengamos un pensamiento flexible respecto a las situaciones que nos ocurren. Que en lugar de verlo como amenaza, y mire que esto por lo menos para mí fue fantástico en la medida que yo cada vez lo interpreto y lo aplico para mi propia vida, es como una situación que puede ser un problema, una dificultad, una cosa que aparentemente es negativa, en vez de interpretarlo como una amenaza, lo puedo interpretar como un desafío. De forma casi que automática, aquellas cosas que mi percepción, la percepción de cada uno de nosotros pueda percibir como una amenaza, una agresión, un confrontamiento, la escasez de algo, nuestro cerebro, por biología, que es uno de los componentes de la resiliencia por biología, va a dar como una alerta y va a hacer que reaccionemos en la primera forma de reacción, que nos la da el primer cerebro. En los tres cerebros, que creo que lo vimos también en el taller que vi allá, este primer cerebro reacciona para la supervivencia. Entonces, lo que funcionaba para sobrevivir como especie era atacar, o huir o paralizarse. Entonces, si percibimos las cosas como una amenaza, vamos o a agredir, o a defendernos, o a huir,
o a quedar paralizados. Si por el contrario aprendemos, remapeamos nuestro cerebro y generamos la habilidad de, antes de interpretarlo como una amenaza, interpretar la situación, la persona, la circunstancia como un desafío, vamos a sentir que tenemos algo de control. Primero no vamos a quedar paralizados, no vamos a huir, y lo vamos a ver como una oportunidad. Y si lo vemos desde la doctrina espírita, vamos a ver lo que es realmente una oportunidad de aprendizaje. Esto que nos molesta, que nos genera una sensación de malestar, es justamente allí donde tenemos que ir a trabajar, porque lo otro que ya lo manejamos muy bien, pues chévere, felicitemos que ya lo tenemos, pero eso ya está aprendido, eso nos está generando un desafío y una oportunidad de aprendizaje. Y para alimentar nuestra resiliencia, también podemos ver múltiples historias de resiliencia. Una de las grandes ventajas de esta globalización y de esta facilidad de comunicación permanente, tan rápida y en tiempo real, es que nos permite conocer tantas historias que son realmente inspiradoras. Entonces, aquí tenemos algunas. Está Nick Vujicic, si conocen la historia de él, él nace sin sus 4 miembros superiores, los 2 superiores y los 2 inferiores. Él tiene un libro autobiográfico muy bonito, que de hecho si lo pueden leer es bien interesante, que cuenta que él de hecho intentó suicidarse en algún momento porque pues se sentía que su vida para qué, cómo lo miraban, cómo lo enjuiciaban, etcétera, etcétera. Y le da un giro completo a su vida y es un gran conferencista, motivador internacional que muestra la capacidad de resiliencia. Si nosotros, por ejemplo, vemos esto desde un nivel espiritual y conocemos otras historias que mediúmicamente nos podemos acceder a ella a través de las mediunidades de muchos medios reconocidos, muestran como aquellas personas que vienen con este tipo de pruebas, porque justamente muchos de ellos tuvieron tendencias suicidas en otras encarnaciones y cada vez vienen a encarnar con la imposibilidad de poder atentar contra su propia vida. Él le da un vuelco maravilloso, hay muchas historias parecidas a las de él, cómo estas personas logran enfrentar la adversidad, salir adelante y además de ello crecer y generar y multiplicar cosas positivas a su alrededor. Está Nelson Mandela, está Víctor Frank, que también es su libro muy interesante del hombre en busca de sentido, está Malala, está estos que aparecen en la mitad, que es un padre con su hijo en silla de ruedas, y ellos participan en los Ironmans, que son 3 tipos de, ¿cómo se llama?, competencias. Tienen que nadar, tienen que correr y tienen que estar en cicla. Entonces, son múltiples ejemplos en los cuales nosotros podemos nutrir. Pero también existen muchos casos en la vida real, en la cotidianidad, no solamente aquellos grandes que nos muestran los medios, sino también aquellos de la cotidianidad, hombres y mujeres del día a día, que desarrollan esa capacidad de resiliencia, las madres, los padres, personas como usted o como yo, que tenemos todos una historia de resiliencia. De hecho, un ejercicio que se hace es pedirle a las personas que escriban su historia de resiliencia. Si yo en este momento les dijera, por lo menos piénselo, ¿cuál sería su historia de resiliencia? ¿Cuál ha sido su capacidad de superar y trascender muchas cosas? Seguramente si podemos hacer el escrito, habría cantidad de cosas que cada uno de ustedes podría mostrar, que muchas veces no valoramos, no tenemos presente. Y al hacer ese ejercicio, que realmente es muy poderoso, si lo pueden hacer, escriban su historia de resiliencia. Muchas veces que nos hemos sentido ahogados en problemas, en dificultades, que no vemos la salida, incluso teniendo el conocimiento espiritual, y hemos logrado salir adelante. Al hacer este recorrido de mirar y escribir, nos genera un impacto positivo, psicológico muy positivo. Refuerza que nosotros ya tenemos cierta capacidad, no estamos arrancando desde cero, y nos ayuda a confrontar más fácilmente las próximas experiencias que tengamos que enfrentar, confrontar, y las vamos a poder trascender cada vez más fortalecidos. Y tenemos una historia de resiliencia no solamente de esta existencia,
en el periodo entre vidas y cuando tenemos conciencia de todas las existencias que hemos tenido, podremos escribir esa historia de resiliencia de todas nuestras existencias, de los aprendizajes que probablemente nos costaron ya dolor, sacrificios, pruebas y expiaciones y que ya están asentados en nuestra alma. Entonces debemos también aprender a reconocer, a valorar y a celebrar nuestra resiliencia. Es otra cosa que recomiendan mucho dentro de la psicología positiva, es que celebremos nuestros logros, no que los dejemos pasar de largo. Cuando superemos una situación, démonos el tiempo para sentipensarla, degustarla, celebrarla, porque eso va asentando y va generando una bioquímica y unos mapas neurológicos del bienestar, de la felicidad. Y podemos de esa misma forma multiplicarla y amplificarla, no solamente para nuestra vida, para todas las dimensiones de nuestra vida, porque a veces tenemos mucha resiliencia en aspectos laborales, pero en aspectos emocionales son devastadores. Entonces podemos ampliarla a otros aspectos de nuestra vida y también amplificarla a nuestro alrededor a través de ser ejemplos vivos en coherencia, no de perfección, sino del esfuerzo de la realización. Y entonces allí tenemos que tener como un cuidado, y quizás se resta específicamente para señalar la importancia de que está bien y es necesario que seamos resilientes, pero hay un balance con el autocuidado. Es decir, si nos vamos al extremo del fanatismo de no, yo todo lo puedo, yo salgo adelante, me cueste sangre y le pongo el pecho y mejor dicho, hay que también reconocer en qué momentos yo tengo que confrontar o en qué momentos tengo que contornear. Porque cualquier extremo es vicioso. Entonces el extremo de el ser resiliente, decir que yo puedo con todo y hasta autoflagelarnos con el dolor, es el fanatismo. Y el otro extremo de no ser resilientes es quedarnos en la inercia y en la anedonia, que simplemente la inercia nos lleve por la vida. Todo extremo es vicioso. Y la doctrina espírita nos invita a que a través del juicio razonado, de cuestionar las cosas, de analizarlo, lo llevemos a la acción en la justa medida para tener un autocuidado. Tampoco ir de la egolatría a la falta de amor a sí mismo. Entonces, en el equilibrio de estos dos, y digamos que la imagen lo muestra, es sí, superar las dificultades, pero teniendo el autocuidado, el autoamor necesario para cuidar de nosotros. Y entonces aquí es maravilloso porque la doctrina espírita nos amplía esta visión y comprensión de las pruebas que tenemos que vivir en cada existencia. Que existe una ley de causa y efecto, que las cosas, las vicisitudes que estemos viviendo, a menos que nosotros las hayamos generado por negligencia, por necedad de nuestra parte, por meternos en situaciones que ya de antemano sabemos que pueden ser problemáticas, si no son cosas que estemos generando de forma intencional, quiere decir que son circunstancias que probablemente planeamos para vivir en esta existencia. Un hijo que sea dificultoso, unas dificultades económicas, piensan en cosas en su existencia que les estén generando esa necesidad de usar su capacidad de resiliencia, de aguante, de superación, de trascender, que sean cosas dolorosas o difíciles, una enfermedad, etcétera, etcétera. Cuando yo redimensiono eso y amplío la visión y sé que además tiene un porqué y un para qué en mi existencia, a través de la ley de causa-efecto que nos explica, y que además no estamos solos, que si yo así esté físicamente, me sienta físicamente solo, tenemos unos guías y protectores que están a nuestro cuidado, que amorosamente nos acompañan con paciencia, a veces con una extrema paciencia y un amor maravilloso, porque a pesar de que de pronto nos puedan dar sus inspiraciones y nosotros no las sigamos, ellos siguen ahí. Entonces, no estamos solos, tengamos la certeza de que a través también de este plan reencarnatorio que nosotros tenemos de estas y de varias existencias, estamos cumpliendo algo que nosotros mismos probablemente trazamos con nuestros ingenieros siderales allá antes de venir a esta encarnación y antes de generar cada prueba o cada situación que sabíamos que iba a ser desafiante, pero que además firmamos el compromiso espiritual de que sí, yo esta vez sí encarno y me estoy de pareja con esta persona que no he podido superarlo, o voy a llevar a esta persona como hijo a mi hogar porque esta vez sí lo voy a amar en plenitud. Lo que pasa es que en el día a día y en la cotidianidad,
nos puede generar cansancio, fatiga, de allí la importancia de ese autocuidado, porque necesitamos confrontarlo, pero también necesitamos tener aquellos espacios de nutrir nuestro ser. Incluso el mismo Jesús tuvo una vida de 33 años y su misión la desarrolló en los últimos 3 años y tenía momentos en los cuales también oraba solas para recargarse, igual que Francisco de Asís. Necesitamos momentos para como enchufarnos a la batería y poder continuar desarrollando nuestros programas de sublimación y de evolución, que la doctrina espírita nos muestra, nos enseña y a diferencia de otras religiones o filosofías, con el respeto que por ellas sentimos, no explican de la manera tan maravillosa, tan plena y tan profunda como la doctrina espírita, de una forma racional, lógica, nos muestra esta explicación del por qué y el para qué de las cosas que nos ocurren. Entonces, aquí listos para la invitación que nos hace la doctrina, que es a ser resilientes. Pero ser resilientes ¿a qué? Hay tantas cosas, a las injurias y a las violencias, que esto no nos pasa a ninguno de nosotros, no eso pasa solamente en TNT, no pasa en Perú, no pasa en Colombia, lo vivimos en este plano tierra, porque es un plano de pruebas y expiaciones. Y tenemos a pedir de boca tantas cosas que ocurren, que si nosotros que tenemos un conocimiento espírita, deberíamos en teoría poder tolerar o acoger mejor estas cosas, pero igual somos seres humanos en proceso de evolución. Ser resilientes a las dificultades de todo tipo que tengamos, económicas, relaciones de prueba, socialmente, en el estrato social en el que nos encontremos, también hay ciertas problemáticas dinámicas particulares y hay cosas que a nivel socialmente nos afectan a nivel global, como lo que está ocurriendo en este instante. Entonces tengamos la fe, la certeza de que existe un porqué y un para qué. A las contrariedades frecuentes que ocurren en nuestra cotidianidad, a las decepciones variadas que ocurren, porque muchas veces colocamos expectativas afuera que están fuera realmente de nuestro control. Miremos que está en nuestro control para no sufrir por cosas que podríamos evitar sufrir. Desestímulos de todo tipo. Hay muchas veces, existen muchas veces aquellos maestros, los nombro como maestros, que encarnados o desencarnados generan aquellos desestímulos a nuestras actividades, a nuestro quehacer diario, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de, etcétera, etcétera, que si no generamos esa barrera emocional, si no lo reinterpretamos, si no vemos que es también un asunto más de la otra persona que mío, puede generarnos problemas de autoestima, autoeficacia, autoconcepto grandes. Si los vemos como maestros, por el contrario, que me están tratando a ampliar mi corazón a través de la compasión, de la comprensión, de la resignificación, entonces la historia va a ser muy diferente. También de aquellos enemigos inesperados, ocultos o no tan ocultos, de aquellas antipatías de un ayer o de un hoy, que sabemos que tienen también un trasfondo. Y en nuestras propias malas tendencias y emociones. Muchas veces nos creamos enemigos de forma imaginaria que realmente están en nuestra falta de educar nuestro pensamiento y que a través de ese pensamiento que tenemos distorsionado vamos generando sí la sintonía con ciertas entidades que aprovechan esas flaquezas mentales, morales, espirituales para entonces sembrar allí otras semillitas que comienzan a crecer y que van minando nuestra capacidad de confrontar las situaciones. Entonces preferimos alejarnos del centro espírita, alejarnos de cierta persona en la familia, alejarnos, porque va minando nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nos lleva a acciones que no son coherentes. Y en la doctrina espírita, particularmente en el libro de los espíritus y en el Evangelio según el espiritismo, encontré varias correlaciones muy interesantes que nos habla de la resiliencia de diferente manera. En el libro de los espíritus, específicamente en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro 4, que nos habla de las esperanzas y consuelos,
Nos habla justamente de la felicidad y la dicha relativa, de la pérdida de los seres queridos, decepciones, ingratitud, afectos contrariados, uniones antipáticas, temor a la muerte, hastío a la vida y suicidio. Dígame si todas estas situaciones no son retos de aprendizaje, son oportunidades de aprendizaje para cultivar nuestra capacidad de resiliencia, de confrontar y trascender la situación y salir fortalecidos de ella. Y en penas y goces futuros, aquí por nombrar algunos, naturaleza de las penas y de los goces futuros, penas temporales, expiación, arrepentimiento, duración de esas penas futuras. La doctrina espírita nos amplía y nos cambia la visión, justamente, cuando podemos comprender que las enfermedades, que los reveses económicos, que todas aquellas cosas que cualquier otra persona puede interpretar como la peor desgracia, estoy en la inmunda, o sea, las expresiones populares que ustedes tengan a ese respecto, si ya yo lo veo así, que hablamos de cambiar la interpretación, ya tengo la mitad del camino perdido. Cuando aprendo a interpretarlo y a desarrollar ese pensamiento optimista y ser un espíritu optimista, voy a trascender, porque el hecho de que tengamos este conocimiento no nos exime, no nos hace ya resilientes, ni nos exime de responsabilidades morales, no quiere decir que seamos perfectos. Lo que quiere decir es que tenemos mayor responsabilidad de asimilar ese conocimiento, no solo desde lo cognitivo, sino integrarlo con el sentimiento y llevarlo a la acción. Es una cadena de lógica y coherencia. Y en el Evangelio, según el Espiritismo, encontramos múltiples ejemplos de cómo se da esa aplicación de la resiliencia y es el convite, la invitación a el desarrollo de esa capacidad. Está bienaventurados los afligidos, bienaventurados los mansos y los pacíficos, y amad a nuestros enemigos, que a veces se entiende que es de una manera pasiva y como de quedarse ahí, de comerse la rabia o la situación o interpretarlo de otra manera. No, lo que nos está diciendo es justamente a ser proactivos y a resignificarlos. El ser perfectos, la fe que transporta montañas, la fe en el conocimiento espiritual, en las causas que hay más allá de lo aparente. Y el buscad y hallaréis, que nos invita a una postura proactiva en búsqueda de nuestro bienestar. No es simplemente con hacer la oración, pero si esa oración no la transformamos en actos, pues va a quedar allí solamente en eso, sí, nos va a generar una vibración positiva, pero no nos va a transformar. Necesitamos actos, acciones coherentes con eso. Necesitamos hacerlas de forma perseverante a través del tiempo, porque con hacerla una o dos veces al año, pues tampoco va a transformar para nada nuestro ser. Y tenemos una responsabilidad moral de volver al mundo espiritual mejor de lo que vinimos al encarnar. Dice, pedid y se os dará, que a través la poderosa herramienta que es la oración. Pero a veces pedimos mal, ¿no? Pedimos, Dios mío, por favor, que me lleguen unos cuantos millones de dólares para solucionar todos mis problemas. Por favor, que tenga la familia perfecta. Pero no sabemos pedir o pedir bien. Es pedir las fuerzas, pedir la energía, pedir las ideas, pedir la sabiduría para resolver las cosas de la mejor manera. Y finalmente los quiero invitar a que realicemos en conjunto un ejercicio práctico. No se preocupen que nadie va a participar, nadie va a pasar enfrente, entonces es un ejercicio personal, pero sí es para que llevemos esto como que lo apropiemos en los huesitos y quedemos por lo menos pensando en ello para que cuando surja una situación así, tengamos una herramienta en la cual decir, ah, caray, ya me acuerdo que en aquella conferencia de la resiliencia me dijeron que hiciera esto y esto y esto. En la medida que lo practiquemos, vamos a ver cómo podemos mejorar y ser más felices. Entonces les voy a pedir en este momento que primero tomen una respiración profunda y piensen, identifiquen una situación difícil de su vida. Piénsenla, identifiquen alguna situación de alguno de sus ámbitos de su vida que esté siendo difícil, que esté siendo un reto. Cuando ya tenga esa situación difícil, haga un listado, piénselo en este instante, pero si lo puede, después escríbalo, de los aspectos que no puede controlar de esa situación, que son aspectos que salen de su control. Después, piense y identifique lo que sí puede controlar de esa situación. Luego,
Piense e identifique lo que simplemente necesita aceptar porque está fuera de su control. Luego, identifique los factores que pueden afectar positiva o negativamente las variables que sí puedo controlar. Y para finalizar, piense con base en este ejercicio en qué es mejor invertir su tiempo y su energía. Yo les voy a dar un ejemplo particular mío para que vean cómo aplicar esta situación. Entonces, por ejemplo, una situación difícil en mi vida, en algunos momentos, en algunas circunstancias, entonces mire que ya no lo estoy poniendo como algo general, sino como algo particular y temporal, es que en algunos momentos tenemos dificultad en la forma en que nos expresamos y nos relacionamos con mi hija adolescente, que la amo muchísimo, pero que está en la edad particular de afianzar su personalidad y que genera ciertas dificultades de convivencia o de interrelación. Entonces, esa es una situación difícil en mi vida. ¿Qué no puedo controlar? Que son características de personalidad de ella, que está en una etapa de su vida que está afianzando esa autonomía, que tiene su espíritu, tiene unas particularidades que son diferentes a mis particularidades. No puedo controlar el hecho pues que tenemos que convivir juntas y estamos en el mismo espacio. No puedo controlar a veces en qué momento se dan esas situaciones cuando surgen. ¿Qué sí puedo controlar? Sí puedo controlar el hecho de reconocer aquellas circunstancias en las que particularmente ocurren las situaciones, o cuál es mi forma de expresión cuando eso ocurre, o identificar el momento en que posiblemente va a haber una situación así y en vez de confrontar, dar un tiempo fuera, cambiar mi forma de respuesta. Eso es lo que sí puedo controlar. ¿Qué es lo que necesito simplemente aceptar porque está fuera de mi control? Pues que es un ser independiente al mío, que es un espíritu diferente al mío, que tiene otras características, tendencias, etcétera, etcétera, que están aparte de mi influencia, y eso no lo puedo, solamente lo puedo aceptar y acoger amorosamente que nos escogimos, de hecho, espiritualmente para estar en esta encarnación aprendiendo algo juntos. ¿Y qué factores pueden afectar positivo o negativamente las variables que sí puedo controlar? Entonces, por ejemplo, poder aplicar mi conocimiento desde la psicología positiva en esos momentos de forma asertiva, generar situaciones de humor para que en vez de entrar a confrontar, lo que se genere es un cambio en el patrón de pensamiento y de sentimiento. Y con base en eso, si lo pienso desde antes, digo, ok, es mejor invertir mi tiempo en estar en paz y tranquila que invertirlo en una confrontación que tampoco va a llegar a nada y que sí va a dañar más mi vida. Entonces, este es un ejercicio práctico que si lo aplicamos a situaciones importantes en la vida de cada uno, una enfermedad, un relacionamiento difícil, una dificultad económica, alguien a quien no puedo perdonar, pero tengo que convivir con esa persona, una tendencia personal que tenga, que sé que es una tendencia negativa, bien sea de pensamiento, de sentimiento, de acción. Si hago este ejercicio y comienzo a observarlo, voy a poder ir manejando las variables de la autorregulación, de la autoconciencia, del optimismo, y en esa medida estoy contribuyendo a mi desarrollo moral, con el que tengo un compromiso para ser mejor ser humano. Estoy contribuyendo a el compromiso que tengo con impactar positivamente a mi núcleo familiar. Estoy contribuyendo con el compromiso de generar una mejor comunidad, de ser un mejor espíritu y de ser un mejor ciudadano de este planeta. Vamos a ir extrapolando ese conocimiento. Si cada uno de los que estamos aquí en esta noche, hoy, escuchando al respecto, trabajáramos un aspecto de nuestra vida, durante el próximo mes saldríamos fortalecidos en eso y saldríamos fortalecidos de esta existencia. Entonces, esa capacidad de resiliencia que tiene que ver con nuestra inteligencia emocional, tiene que ver con nuestro desarrollo espiritual. Y ahora la ciencia, la doctrina espírita y junto con la ciencia nos brindan unas bases importantes para el desarrollo y el perfeccionamiento de nuestro ser. Quise traer un extracto de este libro que se llama Sigue en Armonía, de Divaldo Pereira Franco, por el espíritu de Juana de Ángeles,
comentado por Sueli Caldas Schubert. En el capítulo 12 hay un capítulo específico que se llama La lucha continua. Y tiene que ver el capítulo particularmente sobre la resiliencia, no lo nombra así, pero enuncia todas las características de lo que es la resiliencia. Y dice esto que me parece muy lindo. Ocurra lo que ocurra, nunca desanimes, ni prestes atención a las dificultades. No quiere decir que las ignoremos, solo que no nos enfoquemos en el aspecto negativo. Todos los desafíos existen para estimular el crecimiento del ser humano y proporcionarle realizaciones dignificantes. Mire que es la misma definición que nos da la psicología positiva de la resiliencia, que es la capacidad de trascender las situaciones difíciles y además salir fortalecidos y con un aprendizaje mayor. Entonces, la doctrina espírita sí o sí nos invita a no evadir las situaciones que sean difíciles, es confrontarlas con inteligencia, aquellas que necesitemos trascender y aprender, aquellas que necesitemos simplemente contornear, pero que de la experiencia que vivamos esa situación salgamos con un aprendizaje para nosotros mismos, para nuestro ser en evolución y para el contexto en el cual nos encontramos. Seamos entonces espíritas resilientes y ojalá sobresalientes, todos y cada uno de nosotros, que tengamos esa capacidad en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestro espíritu, salir adelante de las circunstancias que no son fáciles. Es fácil hablar de esa resiliencia, el asunto es difícil cuando estamos viviendo, estamos en medio del dolor, en medio de la dificultad, que uno como que no ve la luz, pero si nos agarramos de ese conocimiento y lo podemos llevar al sentimiento, vamos a poder tener una capacidad de actuar con mayor inteligencia y mayor espiritualidad, para que esa misma doctrina espírita que nosotros queremos tanto y que estudiamos tanto, también nosotros podamos llevarla como una luz a tantas personas que particularmente en este momento de la existencia, en este momento de transición planetaria, están necesitando una voz de aliento, de una explicación, de un sentido para lo que está ocurriendo, de una esperanza para poder superar esta situación que en vez de llevar caos y tristeza y desaliento, entonces nosotros controlemos nuestros pensamientos y nuestra palabra y llevemos más bien alegría, paz, comprensión. Que seamos permanentemente como aquellas orugas que se convierten en mariposa, que sufren un proceso de transformación profundo. Imagínense pasar de ser una oruga a ser una mariposa que después vuela. Me encantan particularmente las mariposas, vean, aquí tengo varias, por el significado tan profundo que tienen. Entonces, la invitación para todos, agradecer la oportunidad, los abrazos a la distancia y que ojalá algo de este conocimiento lo podemos llevar a nuestra vida y nos genere una comprensión mayor de las dificultades y los problemas que podemos estar viviendo. Muchísimas gracias por su cariño, por su paciencia y por su resiliencia conmigo. A ver qué me dice. El resiliente dentro de una familia que no lo es, debe reconocer su rol pedagógico para orientar y ayudar a los demás. ¿La capacidad de resiliencia es más innata o adquirida? Pregunto esto porque para algunos es más fácil como si hubieran nacido con más fortaleza. Sí, digamos que dentro de la ciencia netamente materialista, de hecho ya dicen que una de las variables de la resiliencia es la biología y que hay ciertas como susceptibilidades o capacidades de ciertas biologías a ser más resilientes o no. Ampliando desde la doctrina espírita, sabemos es que esa capacidad de resiliencia la vamos cultivando también a través de las existencias. Vemos gente que uno dice, pero es que es muy flojo, es que no se aguanta un dolor de nada. En cambio que hay otros que aguantan dolores, aguantan circunstancias supremamente complejas. Es porque el espíritu, a través de las vivencias que ha tenido a través de varias encarnaciones y del asimilar el conocimiento, ha desarrollado más esa capacidad de resiliencia. Y si dentro de una familia es una persona la que es más resiliente que los demás, es una tarea justamente a través de su ejemplo, de su forma de poder mostrarle a los demás cómo percibirlo de otra manera. Puede ser pesado si uno aprende a no dejarse afectar por aquel pensamiento
pensamientos probablemente muy pesimistas de aquellos que no son resilientes, ¿no? Pero sí realmente una labor pedagógica, porque sabemos que las familias, de hecho, son pequeñas escuelas, así como el planeta Tierra es una gran escuela, las familias son pequeñas escuelas y aprendemos a través del contacto del otro. Muy bien. Amor, realmente ha sido un gusto, un honor por aquí. Te saludan, te agradecen. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Me alegro también, mucho, mucho poder verlos nuevamente. sí, por favor, y vamos a continuar, porque toda la familia va a tener que venir a seguirnos dando mucho conocimiento. Muy bien. Muy bien, ¿me está escuchando? ¿Escuchas? Sí, doctor. Muy bien, Saidita, a nombre de todas esta plataforma, te damos muchas gracias por compartir tus conocimientos. Un abrazo fraterno a la distancia. Un abrazo a tu familia, a tu mamá, que queremos mucho, que recordamos mucho. Y en cualquier momento nos seguimos comunicando. Gracias por tu tiempo. Gracias, Saidita. Claro que sí, con mucho gusto. Un abrazo grande para todos.